Presenta Aconcagua, Rehabilitación de Adicciones. Y por eso estamos aquí en nuestro living recibiendo a Paola Cariello para ver de qué vamos a hablar hoy. Hola, Pao. Hola. Hola. Aplauso para Pao. Porque por lo que escuchamos hay mucha gente que necesita esta charla. Sí, en realidad es un tema muy controversial. Bueno, yo encantada de saludarlos como siempre los lunes. Es un tema muy controversial, el tema de la adicción al sexo. No sé por qué parte quieren comenzar. ¿Cómo es adicción? ¿Cuándo es adicción al sexo? ¿Y cuándo no? Se puede diagnosticar que una persona es adicta al sexo? Ahí está. Ahí está. Cuando sus patrones de conducta en cuanto al tema de cómo se relaciona él sexualmente con el sexo opuesto o con el mismo sexo, sí, superan y por decirlo de alguna manera, el tema laboral, económico, familiar y todo eso pasa a un segundo plano. El adicto al sexo tiene el pensamiento compulsivo, obsesivo, permanentemente de tener una relación sexual o autosatisfacerse, lo que luego le lleva a tener, bueno, unas consecuencias graves, problemas familiares, laborales. ¿Por qué? Porque hay todo un tema de que el adicto al sexo no siempre quiere estar con la misma persona, porque al igual que otras adicciones, está buscando siempre el pegue adrenalínico. Sin embargo, de tanto practicar el tema sexual, se va volviendo inmune, por decirlo de alguna manera, al placer y empieza a experimentar sensaciones dolorosas. O sea, el adicto al sexo no siempre está experimentando placer. ¿Te acuerdas? Era lo que hablábamos al principio cuando presentábamos. Correcto, porque sí. Lo tomábamos, a ver, esto es un disparador también a vos como terapeuta, ¿no? Que hablábamos que pareciera que da como para la broma, ¿no? Porque supuestamente el sexo siempre se relaciona con lo placentero, sí, con la parte de la vida que es sana, que sí, es de salud. Sí. Entonces, digo, lo hablábamos así y decíamos, como que da para decir, qué placer, pero en realidad es un trastorno que la persona que lo lleva lo sufre mucho y justamente, por ejemplo, no puede tener parejas estables. No. Capaz puede estar enamorado de una persona y sin embargo... No puede estar en pareja. Lo que no puede estar es lo que le cuesta, por decirlo de alguna manera, es estar emocionalmente involucrado con otra persona. Le cuesta involucrarse emocionalmente. Ahora, no es lo mismo que esas personas que la enfermedad es que no encuentran el placer en la relación sexual. No, para nada. Que tienen otro nombre, no sé cómo es. Sí, no. Esto es la gente que siempre quiere tener sexo, como para que quede claro. Sí, está muy bien, porque no toda patología sexual es una adicción. Claro. Eso vale la pena resaltarlo. Otro comportamiento, ¿no?, en los adictos al sexo, porque cuando tú me preguntabas cómo se puede diagnosticar, hay muchos casos en los que adictos al sexo, o sea, ¿cuál es la problemática? En que tú tienes que convivir y trabajar contigo sobre una adicción con la cual tienes, el ser humano por naturaleza tiene que relacionarse sexualmente con otros, o sea, claro, pero entonces tú tienes que aprender a convivir y a rehabilitarte de la adicción al sexo con algo que es natural en ti. Claro, intrínseco en el ser humano. Correcto, que tiene que ver con tu naturaleza. Le pasa lo mismo a los adictos con la comida, ¿no? Ellos tienen que parar y saber controlarse. Claro, no es dejar de consumir, es saber cómo consumir. Claro. Es de las dos más complicadas por ese mismo tema, porque para su supervivencia y para procrear y todo eso es súper sano. Es como si un adicto al cigarrillo le dijera, si vas a dejar el cigarrillo pero vas a fumar 2 por día. No, claro, imposible. Si fumo 1 voy a fumar 20. Exacto, pero tiene que convivir, o sea, cómo llevas al adicto al sexo a tener relaciones sexuales sanas cuando va a seguir en su cabeza, si no tiene un tratamiento adecuado farmacológico y obviamente una psicoterapia, preferiblemente con un sexólogo, si es médico mejor, para tener un buen diagnóstico. Es muy complicado. Hay mucho estigma sobre el tema de la adicción al sexo. Claro, también se le llama
hipersexualidad, en el caso de las mujeres ninfomanía, hoy los psicólogos no quieren este tipo de estereotipos. Prefieren no decir. Claro. ¿Existe así como algún estudio que es más, lo padecen más las mujeres que los hombres, más los hombres que las mujeres? Bueno, los jóvenes que los adultos. Sí, eso mismo. Justamente se habla de que cada 5 adictos masculinos al sexo hay una mujer. Ah, mira. Ay, pensé que era al revés. Perdón. No, y aparte me imagino también que genera, cuando uno sabe que tiene, porque por ejemplo, vos trabajás, si acá hubiesen, que acá pasaba ahí, no se sabe, ¿no? Un adicto al juego, un adicto a alguna sustancia, algún químico. Puede pasar desapercibido. Claro, y genera eso, ¿no? la lástima, qué pena que esté enganchado con esto, o qué pena que, claro, no hay sueldo que aguante. Pero cuando vos tenés una persona que tiene esta adicción al sexo, la verdad que da como, o sea, da a tomar distancia. Por supuesto. Porque da como una especie de miedo al involucramiento personal. Sí. Correcto. Vos sabés que vos, cuando digo, no, ¿qué le vas a hacer? Si vos no tenés nada que darle, no te puedes Claro. probar. Más que decirle, ¿dónde vas ahora? Para no provocar que vaya a jugar. Claro. Pero cuando es al sexo, es como que pareciera que también genera como empezar a quedar en el ostracismo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y también hay otras formas, ¿no?, de adicción al sexo, que es lo que venimos a llamar, o sea, otras formas de comportamiento sexual que son las que venimos a llamar parafilias, que son o el travestismo en sublemado, por decirlo de alguna manera, y el placer por sentir atracción sexual por los niños, que es lo que conocemos como pedofilia. O sea, eso es como, es como el máximo Del asco. del asco y de lo hiciste bien y del miedo, ¿no? A veces uno no puede entender cómo están esas cabezas perversas. Es que no podés imaginarla. Pero, claro, yo te preguntaba eso pero en el sentido de que mucha gente, entre nosotros, joder, y que fulano es adicto al sexo porque no solo piensan acostarse con fulana, con mengana, pero no sé si llega eso a ser. No, Eso a es ver, lo que pasa es que tampoco está estipulado, o sea, qué es lo normal y o sea, qué tipo, cuántas veces a la semana es normal tener relaciones sexuales. O sea, eso depende de la pareja, ¿no? Eso no quiere decir las fantasías sexuales, todo depende de la pareja. Ahora, cuando ya entra en un terreno en el que el trabajo, la familia y todo lo demás no importa, ahí ya estamos hablando de que hay una problemática. El pensamiento obsesivo de todos los días. Sí, que habla con una persona y está pensando, y después habla con otra y está pensando, y no le importa... No le importa... promiscuidad también. Sí, también, sí, por supuesto. Y por ejemplo, ¿tiene algunos comportamientos aliados, como tienen casi todas las secciones, la mentira, el engaño? ¿Tienen también esas connotaciones? Sí, por supuesto. Sí. La mentira, sobre todas las cosas. Ojo, muchas veces no les importa porque llegan a un punto de tan baja autoestima que llegan a un resentimiento con ellos mismos porque se sufre. El adicto al sexo sufre mucho, al igual que cualquier adicto a otra sustancia. Entonces, al frustrarse, al ver que no puede salir de la problemática, ya no le importa decirlo a voz populi. No estamos hablando del caso de violaciones, ¿no? Eso no. Eso no lo estamos hablando. Pero llega un punto en que se siente frustrado porque no ve salida a la problemática y como al igual que cualquier adicto al alcohol o a la droga que lo vemos en la calle, así, bueno, esta persona no tiene problema en asumir su problema con el sexo. Claro, pero es importante recalcar que sufre muchísimo por la tolerancia que hace al placer. Hace muchos años, pero te estoy hablando de muchísimos años atrás, podían detectar, no sé si errónea o asertivamente, que en las mujeres la ninfomanía se podía detectar por el tamaño del cerebro. Ya por el tamaño del cerebro podían detectar si iban a presentar comportamientos adictivos en cuanto al tema sexual. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Estirpaban, es espantoso lo que voy a decir, pero se le hacían no, en el cerebro no. Se le hacían extirpaciones en el clítoris y en los ovarios. Ay, ¿eso en qué sociedad? Para evitar. Hace muchísimos Hace mucho tiempo en cualquier... No es que estás hablando de... Luego esas teorías obviamente fueron descartadas porque es... Sí, aparte que siempre la mujer, casualidad, qué horror. O sea que estamos hablando, por ejemplo, de características de la sexopatía, puede llegar a ser entonces la pedofilia y un violador. Por supuesto.
son sexópatas. La pedofilia viene de la adicción al sexo, sí, por supuesto. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre la persona que le gusta o que tiene relaciones sexuales con diferentes personas y que siempre está buscando el placer? Ese es el caso. El violador encuentra placer en el dolor y el sufrimiento ajeno, de la otra persona. Entonces hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, hay patrones, a nivel cerebral está mucho más dañado todo el tema de los neurotransmisores. Sí, pues seguramente estos terminan asesinos muchos. Sí, o sea, va a derivar en cualquier cosa. Va a derivar en cualquier cosa. Y eso, entonces, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de patologías. En una entrevista psicológica para un puesto de trabajo X, ¿el psicólogo tiene las herramientas como para llegar a ver si hay una tendencia hacia eso? Por supuesto, ¿sí? Claro que sí, sí. El psicólogo tiene herramientas. Te digo porque trabajo en el INAU y me enfrento a estas situaciones. Bueno. Un funcionario que es pedófilo y acaba de pasar un examen psicológico, por eso... ¿Pasó el examen psicológico y es pedófilo? Sí. Ay, por Dios, Fito. Bueno, depende mucho del profesional. Y pasó Fito. Perfectamente. ¿Sí? Eso depende mucho del profesional, porque un psicólogo está perfectamente capacitado para eso. Claro, para ver si hay trastornos de personalidad, para todo ese tipo de cosas, o sea que se ve, un psicólogo puede detectarlo inmediatamente. Lo más recomendable, una persona cuando pide ayuda a un adicto al sexo ya es cuando perdió la familia, perdió el trabajo y perdió todo. Ahí pide ayuda. Lo más recomendable es que lo haga con un sexólogo. Cuando a mí me han llegado consultas para trabajar la adicción al sexo, yo generalmente derivo a un sexólogo y repito, si es doctor, mejor para que le pueda hacer un buen diagnóstico. Qué brutal. Sí. Qué brutal. Qué complejidad, ¿no? Es un tema que uno lo... Bueno, y hay unos aspectos que tienen que ver con que una persona sea adicta al sexo o no, porque estamos hablando de adicción al sexo, pero ¿de dónde viene, no? ¿De dónde viene? Lo que no se ha comprobado una causa, vamos a decir, por este motivo se volvió adicto al sexo. Lo que sí los investigadores han encontrado es que hay enfermedades, por ejemplo la bipolaridad, que te hace proclive de alguna manera a tener trastornos sexuales. Tiene un terreno fértil para desarrollar. Exactamente, lo mismo la demencia. Y hay un tema para el mal de Parkinson, hay medicamentos que esos medicamentos tienen efectos colaterales y pueden también despertar en el individuo la adicción al sexo. Tener más necesidad de tener relaciones sexuales. Entonces, no se sabe exactamente de dónde puede venir. Lo que sí yo puedo afirmar es que sí, o sea, tiene vamos a ver, cura no, tiene recuperación, pero que le va a costar mucho más que a otras personas. Eso te iba a decir porque yo considero en mi interior que un pedófilo, por ejemplo, no tiene cura. ¿Hay tratamientos que pueden modificar el comportamiento de un pedófilo? Como en cualquier otra adicción, Chito, como en cualquier otra adicción. A lo que yo me refiero que le va a costar más es porque tiene que convivir con algo que naturalmente el ser humano hace. Procrear, tener relaciones sexuales. Pero después, como en todas las otras adicciones, hay mecanismos de rehabilitación. La persona tiene que trabajar consigo misma. Es muy fuerte también. Cata creo que nombraba una película hace un rato. Sí, porque es la que vi, la de Mark Ruffalo. Correcto. En realidad, gracias por compartir. Gracias por compartir. Correcto. Bueno, esa película yo se la recomiendo a toda la está muy bien tocada, porque aparte hay varias adicciones en realidad. Exacto, hay varias adicciones. Y bueno, le va a costar lo mismo que al resto de los adictos, pero una vez que empieza a hacer un trabajo introspectivo, ahí está el tema de imágenes, todas esas cosas que le puedan... entrar así como publicidad, ese tipo de cosas permanentes. No, más que nada en el tema de estímulos que él reciba, eso lo va a hacer que se incremente el índice de recaídas. Es que, por ejemplo, Pau, ahora que hablaste de eso, que en parte es lo que... Por eso agarré como ese ejemplo, porque realmente a veces uno viendo ese tipo de películas te das cuenta, porque la verdad que no tengo a nadie alrededor o no lo sé. Por suerte. Pero, por ejemplo, el tema
tema de las propagandas. Nosotros estamos bombardeados por mujeres señora, discúlpeme, en bolas. Claro, en cuanto paños, más adolescente, mejor. En paños menores. Sí. Hasta, es terrible. Por ejemplo, la información que hay cuando las autopistas de cualquier país, también, no sé si en la nuestra específicamente me recuerdo, pero mujeres haciendo propagandas de ropa interior enormes cuando uno va manejando. Mezclé un poquito el tema porque eso es las revistas, los cuerpos culturales, la poca ropa. Ahora, tú hablas de ropa interior. A veces están hablando de un vino, de cualquier... Claro, sí. Y ponen mujeres semidesnudas que no tienen nada que ver. Entonces ahí es donde tú ves cómo utilizan la sexualidad para atraer hacia otro punto, ¿no? Totalmente. Realmente es un tema de conciencia. Yo me identifiqué mucho con este señor que estaban hablando ahora, el tema de la responsabilidad que hace... ¿Cómo? Juan Sebastián. Juan Sebastián, ¿qué se hace, no? De la individualidad, ¿qué podemos hacer para contrarrestar y para no combatir, porque no es un tema de combate, pero sí para aportar un granito de arena a que la sociedad sea mejor y que este tipo de cosas, o sea, se erradiquen de a poco? Claro, y sobre todo pasando información, Cata, o sea, dando información a la gente de lo que puede ser. Si la persona se ve que está teniendo pensamientos o de alguna manera no se está sintiendo cómodo en su sexualidad, que concurra a un sexólogo, que no espere a que aparezca un problema ya definido. Y te voy a sumar, Pau, como madre, que todavía son muy chiquititas, pero lo veo con otras amigas y algunos casos que pasan en las escuelas, los colegios. Cuando el límite no está claro, las niñas que juegan con pasar un videíto, probándose, y que después quedan totalmente estigmatizadas. El cuidado, como madre de nenas mujeres, creo que todas tenemos que tener mucho más abiertos los ojos, de que pueden llegar a desarrollar una personalidad a esa edad, a los 10 años, a los 12, a la pubertad, que realmente las condicione su vida por estar estigmatizadas, que las niñas es difícil hacerlas entender, tienen que tener mucho cuidado con su cuerpo, con lo que se dice, con el juego, con las amigas, que me doy un beso con una amiga porque provoco al niñito, y eso lo está mirando tu compañero, lo está mirando el papá de tu compañero. No sé, viste, es una cosa que eriza un poco, son muy chiquitas las mías, pero realmente a veces siento historias que realmente los niños tienen que tener conciencia y los padres tenemos que saber cómo hablarlo, que no es nada fácil. No es nada fácil, por eso pero lo que ven en siempre... televisión es importante. Y claro, y lo que hay a veces... No es nada fácil, pero lo importante, Cata, ahora que tú nombras tu hija, todo, el ejemplo vale mucho más que lo que le digas. Los niños aprenden el 90% de lo que ven y el 10% de lo que le dicen. En todos los niveles, familiar, escolar. Entonces, el tema es ser ejemplo para tu hijo, ser ejemplo para tu hija, y que ella vaya formando en su psiquis qué es lo que está bien hacer, lo que es lo adecuado, porque a mamá le funciona hacer de determinada manera. Los chicos ahora no son como los chicos como cuando nosotras éramos niñas, jóvenes, que éramos re palomas. Sí, total. Ahora se ríe. Sí, es que es así, éramos unos nabos. Ahora tienen un chip súper adelantado que hay que frenar y sobre todo trabajar a nivel social para prevenir estas problemáticas. Total, un placer hablar contigo. Lo peor es que los padres no estábamos preparados para eso. No, por supuesto que no. Pero bueno, de a poquito. ¿Te imaginas que a vos nunca te va a pasar nada? Claro. Pero ellos nos van preparando. Gracias. Ellos mismos nos van dando la preparación. Por favor. ¿Con qué seguimos la semana que viene? ¿Tenés idea ya? Sí, vamos a... ¿Cuántas elecciones que hay también, que vamos descubriendo? ¿Qué te parece? Sí. No sé si les parece bien marihuana y nicotina. Perfecto, la nicotina. ¿Juntas? Bien. Vamos a ver si lo podemos trabajar juntas y si no lo alargamos un programa más. Correctísimo. Correctísimo. Gracias, chicos. Gracias. Aplausos para Paola. Y nosotros, otra vez, pausa. Ay, la gente se va a calentar. Vamos a una pausita y ya seguimos. Que venimos con la cosita de la cocina de Marito. La cosita de Marito. La cosita de Marito, me estoy ruborizando. La cosita de Marito que está cumpliendo 19 añitos. Es verdad. De trabajo, de profesión. No, de edad. Nadie nos va a creer. Presentó Aconcagua, Rehabilitación de Adicciones.